Despójate de toda carga y del pecado que persiste en tu vida. Es tiempo de caminar bajo cielos abiertos que están dispuestos para derramar bendición sobre tu vida. Después dice, procura permanecer firme en todo tiempo y en cualquier situación que venga sobre ti, que tu fe sea estable, entonces verás que yo soy real, así como para tu corazón soy real. Bueno, aquí hay tres cosas que quisiera señalar. Número uno, una acción que dice despójate. Segundo, dice después, procura permanecer firme. Y por último dice que tu fe sea estable. Necesitamos nosotros, ahorita voy a mencionar algo de la fe que estuve compartiendo con los servidores. Necesitamos caminar con una fe integral que se desarrolla en nuestras vidas. Así como creemos para ser salvos, tenemos que creer para vencer en el nombre de Jesús, ¿no es cierto? Así como creemos que Él está con nosotros, creemos que sus promesas se hacen reales a los que en Él confían. Así como creemos que Él resucitó de los muertos, ¿verdad? Creemos que el Señor nos puede levantar para una nueva vida, dice la Escritura. Entonces, hermanos míos, hagamos caso. Siempre una palabra profética busca recordar o fortalecer algo en nuestras vidas. No siempre busca hablar algo nuevo, sino recordar lo que conocemos. Así que bueno, hagamos caso de la palabra que el Señor pone en el corazón de algunos de nuestros hermanos. Bien, esta noche, quisiera yo compartirles un tema. Voy a hacer un paréntesis en el tema de ministración al alma, pero antes de hacer el paréntesis quiero ver cómo vamos y quiero ver si estamos recordando lo que es ministrar el alma. Entonces, tome a un hermano que esté a su derecha o a su izquierda, al que usted quiera, y dígale lo que usted ha aprendido y dígale usted la definición que yo le di de lo que es ministrar el alma. Y ahorita me la dice, ahorita le pregunto a alguien, a ver qué le dijo su hermano. Dígaselo a alguien, por favor. Dígale, esto es ministrar al alma, hermanos. Lo hemos dicho en cada enseñanza. Vamos a ver cómo vamos, que no se nos olvide lo que es ministrar el alma. Le voy a dar una pista, solo una pista. Es un proceso y con eso es suficiente. ¿Ok? ¿Qué pasó? Nadie está hablando. Compártaselo a su hermano. Dígale, hermano mía, yo me acuerdo que sanidad del alma, ministrar el alma es esto. ¿Sí se acuerdan? Ok, dígaselo a alguien, por favor, ayúdame. Y si no se acuerda, dígaselo, hermano, me agarraron en curva, no me acuerdo. Sea honesto, no se aflija. Si aquí no es de 8, 9 o 10, no, es reforzar la palabra de Dios. Bien, antes de hacer el paréntesis esta noche, quiero recordar esto. Yo sé que ustedes se lo saben, pero lo vamos a recordar juntos. Sanidad del alma o ministrar al alma tiene que ver con el proceso de santificación en nuestras vidas. ¿Qué es sanidad del alma? Proceso no es un asunto de dejar de estar tristes para estar alegres. No, eso tiene que ver con efectos en nuestra vida. Sino que es un proceso de santificación en nuestra vida cristiana con un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Caminar en la voluntad de Dios y disfrutar nuestra vida en Cristo. ¿Ok? A ver, digan todos conmigo, caminar en la voluntad de Dios y disfrutar nuestra vida en Cristo. Eso implica la ministración del alma. Gracias, hermana. Ministrar el alma, eso implica. Por lo tanto, si no lo hacemos debidamente, esto que estoy diciendo se ve afectado. Necesitamos nosotros estar entendiendo ministrar el alma. No hay nadie de los que estamos aquí que ya no necesite ministrar el alma. Todos necesitamos ministrar nuestra alma. Mientras más conocemos a Dios, más entendemos la importancia de ministrar el alma. Más entendemos la necesidad de nuestra alma. Más nos damos cuenta de la fragilidad de la vida, de la fragilidad de nuestra persona, ¿verdad?
Y entonces entendemos que hay que ministrar el alma, pero con un objetivo: caminar en la voluntad de Dios y disfrutar nuestra vida en Cristo. ¿Por qué le digo esto? Porque si usted se ha fijado, casi siempre se habla de ministrar el alma como para salir de problemas. Y ven a alguien amargado y le dicen: ay, tú necesitas ministración al alma. Ven a alguien en sus 5 minutos y le dicen: te vamos a mandar un encuentro para que ya cambies. Y solo cuando hay problemas se habla de ministrar el alma, y eso es un error. Tenemos que ministrar el alma bien cada día de nuestra vida, todos los días. Así que sanidad o ministración del alma es un proceso de santificación. ¿Qué es la santificación? Es una transformación de vida. Eso es santificación. Santificación no es solamente ser pasados de un lugar a otro o ser cambiados de una condición a otro, sino que en esencia santificación es una vida nueva en el Señor, ¿verdad? Así que cuando hablamos de santificación hablamos de estatus. Mire, cuando nosotros vamos adelante en la vida tenemos que seguir ministrando el alma, porque para asumir los retos de la vida necesitamos transformación de nuestra alma, ¿verdad? Transformación de nuestra alma. En fin, les quiero dejar solo eso para que sigamos la próxima semana. Hoy quiero hablarles de un mensaje al propósito de estos días, ¿verdad? A propósito de la celebración de esta semana. Algunos le llaman Semana Santa, Semana Mayor, otros le llaman Semana de Puente, como le quieran llamar. Pero el asunto es que en muchos lados del mundo, sobre todo en la fe cristiana, se hace alusión al tiempo de la muerte y crucifixión y resurrección del Señor Jesucristo. Y desde luego que nosotros tenemos que estar conscientes y conectados con la realidad de lo que eso implica. Entonces hoy quiero hablarles acerca de, el mensaje de hoy se llama Instrumentos del cumplimiento de la voluntad de Dios. Así se llama. Instrumentos del cumplimiento o para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y quisiera basarme en un personaje que es parte de esta narrativa de la entrada de Jesús. Si me pueden regalar más monitores, hijo, por favor. Gracias. Un personaje que todos conocemos, que Zacarías lo menciona en el capítulo 9, si no me equivoco, pero Mateo también lo hace. Y quiero leer entonces Mateo en el capítulo 21, versículo 5 en adelante, que dice algo así. Dice: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. Y luego dice: sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. ¿Sobre quién iba montado el Señor? Dice esta historia. Sobre un pollino, ¿verdad? Y el profeta Zacarías había dicho que era necesario que así fuera. Entonces nosotros vemos que el Señor va sobre un personaje que el profeta había dicho, sobre el cual iba él a entrar para introducirse a este tiempo que se está recordando en esta semana. Pero aquí lo que me llama la atención no solamente es ser instrumento para el cumplimiento de Dios, sino ser un instrumento adecuado para el momento en el que se está viviendo. Es decir, ser eficaz, ser eficiente de acuerdo al contexto que se estaba viviendo. Entonces, yo quiero
hoy compartirles 4 características que estaban representadas en este animalito, en este pollino. Alguna vez en alguna predicación que mencioné sobre cómo entró Jesús a Jerusalén, creo que el año pasado, antepasado, no recuerdo, yo mencioné algo de esto, pero no lo expliqué. Hoy quiero dedicarme a hablar estos 4 puntos que son muy importantes, que nos van a ayudar a nosotros a darnos cuenta cómo es que Jesús, a través de un instrumento o un vehículo que podemos ser cada uno de nosotros, Él puede venir a vidas, a familias, a la sociedad, puede venir a nuestra generación, puede venir, ¿verdad?, a mostrarse en algún área en particular de nuestra generación, en la educación, en la política, en donde sea, pero Dios necesita vehículos, pero no solamente vehículos en general, sino vehículos adecuados. Es decir, Jesús no mandó pedir un caballo, ni una moto, ¿verdad? Ni mucho menos un patín del diablo. Él mandó pedir a un asno. ¿Por qué causa? Porque el asno tenía unas características interesantes para el momento en el que él iba a entrar. Eso es lo que quiero resaltar esta noche. Si nosotros estamos en esta generación, necesitamos ser personas que entendamos cuál es nuestra función en este tiempo, en esta generación. Si nos quedamos en el pasado, no vamos a estar vigentes. Si no estamos conscientes del presente, no vamos a estar vigentes, y entonces pudiéramos no ser instrumentos del Señor, y todos queremos ser instrumentos de Dios. Espero que todos queramos ser instrumentos de Dios. Dígale al que está a su lado: yo quiero ser instrumento del Señor. Así que entonces vamos a ver 4 aspectos muy importantes que podemos ver representados en este animalito, ¿verdad? No estoy hablando de lo que habló el pastor Rafael el domingo en el primer culto. Él decía que no debíamos tener mentalidad de asna. No es el mismo mensaje. Tiene que ver con ser vehículos del Señor. Así que vamos a ver el primer aspecto que yo quiero dejarles. Número 1. El asno o el pollino, lo primero que nos hace considerar para el momento en el que el Señor lo usa es que era verosímil, ¿verdad? Era verosímil, era veraz. Verosímil tiene que ver con 2 cosas. Tiene que ver con ser genuino y con ser verdadero. ¿Por qué era verosímil? Porque se acostumbraba y se estilaba en el tiempo del Señor que los peritos arquitectos, ¿verdad? A Jesús la sociedad lo ha conocido solo como carpintero, pero no es un carpintero que tenía una carpintería, sino que más bien la traducción de carpintero tiene que ver con una persona constructora, que podía saber de ingeniería, que podía saber de albañilería, que podía saber de carpintería. El asunto es que era un constructor. ¿Por qué el Señor declaró: puedo derribar este templo y en 3 días levantarlo? ¿Por qué era carpintero? Porque sabía de construcción. Por eso Él se atreve a hacer esa declaración. Claro, eso tiene que ver con un cumplimiento profético que ha de desarrollarse, ¿verdad? Y que yo les decía el domingo, o no sé cuándo les decía, que la ingeniería de Israel está lista para levantar el templo del Señor, el templo para adorar a Dios en 3 días. Tienen la ingeniería para hacerlo. ¿Cómo? No me pregunten, no estoy ahí, pero está dicho que tienen la ingeniería para hacerlo. De hecho, hace poco salieron las noticias que está ya listo en la construcción, tienen todo listo para construir el altar, para los sacrificios que tienen que ser desarrollados y vueltos a poner en marcha, pero es otro tema. El asunto es que el Señor es conocido como constructor, y los constructores del tiempo de Jesús se transportaban en pollinos. Por eso es que cuando el Señor entra en un pollino, su entrada era verosímil, porque venía sobre un vehículo que era común para los constructores. Por eso era de entenderse que el que venía con un pollino era una persona que traía un proyecto claro, y en este caso la gente estaba esperando el proyecto del nuevo templo, está esperando el proyecto de la nueva época, pero también de la construcción del templo. Cuando ven a Jesús, entonces ellos por eso dicen: bendito el que viene en el nombre del Señor, y por eso hacen alusión a David,
porque tenía que ver con darle continuidad al templo. Entonces, la primera característica, ¿cuál es? Verosímil. Diga fuerte conmigo, verosímil. Muy bien. Mollito, ¿vienes tantito, hijo? Denme un segundo, hermanos. Verosímil tiene que ver con dos cosas. La primera es congruentes y la segunda es genuinos. Dígale a alguien, congruentes y genuinos. La primera cosa que nosotros necesitamos considerar con relación a verosímil es que la gente va a conocer de Jesús no solo por lo que hablemos de Él, sino por la congruencia que haya de nuestra vida, ¿verdad?, con lo que la gente pueda ver. Por ejemplo, mire, hoy en día, y gracias a Dios por eso, hay gente que está inclusive hasta participando en partidos políticos, gente cristiana. Pero para participar ahí, no solamente necesita ser cristiana, necesita ser congruente, porque cristianos, la gente habla de cristianos porque van a la iglesia cristiana. Pero cristiano es aquel que tiene la vida de Cristo en su vida. Entonces, ¿cómo entrar a un sistema donde hay ciertas presiones, donde hay ciertas conveniencias y no contaminarse? Hay que entrar con el espíritu de Daniel. Entonces, ¿cómo la gente puede recibir el mensaje de alguien a través de que la vida del que lo habla tenga congruencia con lo que dice? Número uno, hermanos, para ser instrumentos del cumplimiento de los propósitos de Dios en el tiempo que vivimos, necesitamos entender y necesitamos caminar y necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a ser veraces y a ser gente que sea verosímil, que la gente pueda creer que si les hablamos de amor, vean amor en nuestro matrimonio, que si les hablamos de paz, vean paz y respiren paz en nuestra casa, que si les hablamos de, de orden, vean orden en nuestra casa, que si les hablamos de respeto a las autoridades, vean que hay respeto en nuestra vida hacia las autoridades, que si les hablamos de excelencia, vean que nos esforzamos por ser mejores cada día. Necesitamos ser instrumentos en las manos de Dios y lo podemos ser si somos verosímiles. Dígale a su hermano, tenemos que ser gente genuina, dígaselo, y congruente. Dígaselo a otra persona, por favor. Dígale, tenemos que ser genuinos y congruentes. Esto es lo primero que representaba el pollino. Por eso cuando la gente lo vio, ya le expliqué, tuvo esa reacción. ¿Cuál es la reacción que va a tener la sociedad cuando vea a la iglesia de Cristo? Va a tener que ver con la congruencia y con la veracidad o el ser genuinos de cada uno de nosotros. Por eso el apóstol decía, el amor sea sin ¿qué? Sin fingimiento, decía. O sea, no hipócritas, no de doble ánimo, ¿verdad? No de, ¿cómo está, hermana? Y al rato, ¿viste a la hermana? Híjole, está ya la media rota. Pues mejor se lo dices a ella. Hermana, disculpe que mire, la media ya se le fue, pero ya se le fue. ¿Me explico? Pero no a alguien hablarle de frente y que ese amor sea fingido. Hola, ¿cómo estás? Y por atrás, ay, híjole, no me gusta cómo, ay, le huele la boca. Uf, no le hables de frente porque, no, en todo caso se lo dices a él, hermano, ¿no quieres un Clorets, hermano? Mira, una holsita, te invito. Y va a entender el mensaje. Es como cuando te regalan loción, ¿no es cierto? Te regalan una loción, que huelo feo, ¿qué, hermano? No, hermano, es que le gusta la loción, también le regalo una. Pero casi siempre se bromea así. El asunto es que dice el apóstol que nuestro amor debe de ser sin fingimiento. Hermanos, usted y yo debemos de tener mucho cuidado en esto. Cuando nosotros pasamos cierto tiempo en algo, entramos a un nivel de hábito. Y cuando entramos al nivel del hábito, podemos correr el riesgo de perder el sentido de lo que estamos haciendo. Y entonces ya lo seguimos haciendo, pero ya no tiene sentido en la esencia, en nuestro corazón, y dejamos de ser verosímiles. Por eso hay gente que puede ir a la iglesia y cantar bonito y salir y discutir y pelear, o gritarse, o hablar de doble sentido.
¿Qué congruencia tiene eso? Ninguna. ¿Pero por qué sucede? Porque se ha perdido, ¿verdad?, la genuinidad, lo genuino pues de nuestra vida. Tenemos que ser, número uno, verosímiles. Número dos. La segunda consideración es que Jesús utilizó el asno de una manera estratégica. ¿Cuántos saben que Jesús era inteligente? Mucho se ha dicho hoy y mucho se decía antes, y se pensaba que cristiano era igual a ignorante. ¿O no? Y la gente dice, el mensaje del cristianismo es para los ignorantes. Solo alguien ignorante puede recibir esos mensajes tan sencillos. Y me gusta lo que el Señor dijo, que lo más sabio del Señor fue escondido de los que se creen mucho en conocimiento y lo puso en el corazón de los humildes, ¿no es cierto? Por eso tan así es que Él nace en una carpintería, no nació en un palacio. ¿Quién iba a buscar al rey de los judíos en una carpintería? En un pesebre. Perdón, se me cruzaron las historias. Pero ¿quién iba a buscarlo ahí? Solamente los sencillos. Los pastores a los que les dijeron, ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y ellos que dijeron, vamos pues y miremos lo que ha sucedido. Y Herodes y los entendidos andaban, decimos en México, en la Bavaria. No sabían ni el tiempo en el que estaban. ¿Quiénes sabían el tiempo en el que el Señor se estaba manifestando? Los sencillos de corazón. Pero ser sencillo no significa que no sea inteligente. Y Jesús era sabio, es sabio, era inteligente, estoy hablando en el contexto en el que estaba. Él era inteligente y sabía, número dos, que para que se cumpliera el propósito de Dios de su entrada al marco de la redención, se necesitaba una estrategia. Una estrategia. Usted estudia esto en el contexto histórico. Cómo Jesús iba a entrar a Jerusalén a las vísperas de las celebraciones que había y cómo Él iba a poder llamar la atención, a menos que hubiera una estrategia que volteara la atención hacia el Señor. No estoy diciendo que hizo trampa, estoy diciendo que fue sabio y Él utilizó lo adecuado. Se lo digo de esta manera, es como ahora la iglesia utiliza el YouTube para proyectar los programas, pero también en YouTube hay de todo. Hay programas de mal humor, hay programas de groserías, hay programas amarillistas, hay programas de todo, pero es una estrategia para llevar el mensaje a los medios de comunicación. ¿Me explico? Entonces, número dos, hay que ser estratégico. ¿De qué nos habla ser estratégicos? Nos habla de dos cosas, hermanos, por lo menos. Número uno, propósito. ¿Cómo vamos a ser instrumentos para el cumplimiento de Dios en este tiempo? No solamente en términos generales, hermanos, en este tiempo, en nuestros días, en nuestra generación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Viviendo con propósitos, haciendo las cosas con propósito. No nada más haciéndolas por hacer, ¿verdad? Sino pedirle a Dios un propósito. ¿Qué es propósito? Es la idea original de algo. Es el objetivo que se pretende al hacer algo. Entonces tiene que haber propósito en nuestra vida. Que si nosotros vamos a convivir con alguien, bueno, que haya un propósito. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Usted invita a su compadre o su comadre que no es creyente, lo invita a su casa a ver un partido de fútbol, que vaya a ver el partido de fútbol, que se alegre con usted, pero usted condúzcase como hijo de Dios. Que pueda disfrutar el ambiente familiar que usted tiene, que pueda percibir el amor de Dios en su casa. Y usted entonces cuando lo invita, ora y le dice a Dios, Señor, el propósito de invitar a mi compadre de antes a que venga a mi casa es que pueda sentir el amor de tu presencia en nuestras vidas. Así que yo oro, Espíritu de Dios, para que en esta convivencia donde vamos a mirar un partido de fútbol, Él pueda recibir el sello de tu amor mientras estamos aquí juntos. Y tú oras por eso y lo pones en manos de Dios. E invitas a tu compadre y tal vez se viene el otro amigo y llegan a tu casa y ven un buen partido de fútbol. No les vas a predicar, no les vas a poner alabanza, los vas a disfrutar como amigos. Pero esa visita tenía un ¿qué? Propósito.
Hermanos míos, la diferencia entre gente que tiene logros y alcanza cosas es vivir con propósitos, tener metas en la vida, vivir con propósito. ¿Cuál es mi propósito para este tiempo? ¿Cuál es mi propósito con los compañeros de la empresa? ¿Cuál es mi propósito con los compañeros de la calle o de los vecinos? ¿Cuál es mi propósito con los compañeros de la escuela? ¿Cuál es el propósito de Dios de tenerme aquí en este tiempo? Eso es lo que necesitamos nosotros descubrir y entender en nuestra vida para que seamos instrumentos del cumplimiento de Dios en este tiempo, para que su voluntad entre a la vida de las personas. La entrada de Jesús, que tiene que ver en este contexto, era la llegada de la salvación a la tierra. Lo que le estoy diciendo es que ser instrumentos de Dios debe de buscar prioritariamente que la salvación de Jesús llegue a las vidas, hermanos. Nosotros, ¿se acuerda aquella frase que dice que si le das un pez a un niño, le habrás dado de comer ¿cuántos días? Un día. Pero si le enseñas a pescar, ¿le habrás dado de comer? Toda la vida. Es algo similar. Si nosotros oramos por alguien que está en un mal momento y siente consuelo, bueno, ya le consolamos un día. Pero si le presentamos al Salvador y Él llega a su corazón, Él ya sabe en dónde buscar consuelo cada vez que tenga algún problema. ¿Me explico? Entonces necesitamos, número 2, primero es verosímil, número 2, necesitamos vivir, ¿verdad?, con estrategia en nuestra vida, ser estratégicos. Por algo Dios te tiene donde vives. No es casualidad. ¿Cuántos creen lo que dice la Escritura? Por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Entonces, si nosotros le creemos a Dios, debemos entender que donde estamos tiene una estrategia de Dios. Tiene una estrategia. Y aunque tal vez no conozcamos todo el cuadro completo, nosotros podemos entender que es estratégico en donde Dios nos ha puesto. Por eso muchas veces la carne y el mismo diablo nos trata de sacar de esa jugada, haciéndonos querer o haciéndonos dirigir la atención a la historia, al problema, a lo trágico de nuestra vida, en lugar de mirar la posibilidad que tenemos en Dios. Necesitamos ser gente estratégica y lo primero es propósito, lo segundo es inteligencia. Necesitamos ser personas inteligentes en Dios. Gracias por esos amenes. Necesitamos ser inteligentes. Dile a alguien, tú y yo tenemos que ser inteligentes, hermano. La palabra de Dios habla de la inteligencia de Dios, ¿verdad? Habla del Espíritu de Dios, que es espíritu también de entendimiento o de inteligencia. Cuando usted mira el diccionario, lo que significa o cómo se define inteligencia, dice que es la capacidad que tiene el ser humano de separar mentalmente las cosas y poder encontrar su origen, su relación y su causa. Origen, relación y ¿qué más? Y causa de las cosas. Yo les explicaba a los servidores este miércoles pasado que nuestra fe tiene que desarrollarse integralmente. Y les decía que veíamos la historia de José y veíamos la historia de Abraham. Y yo les decía, en el caso de Abraham, ¿cómo se desarrolló la fe de Abraham? Número 1, dice que él llamó las cosas que no eran como si ya lo fueran. Es decir, que él hablaba de acuerdo a su fe. Y nosotros tenemos que entender que nuestra fe se desarrolla de acuerdo también a la manera en la que hablamos las cosas que Dios nos ha hablado. ¿Me explico? Es decir, cuando tienes alguna apretura económica y tú hablas la confianza en Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que me haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Y declara su palabra, ¿verdad? Nada de que, ¿y ahora quién podrá ayudarme? No. Eso lo declara alguien que está desconectado de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que estar conscientes de que si nosotros desarrollamos nuestra fe es a través de lo que hablamos. Se lo voy a decir de otra manera. Si usted habla contrario a su fe, se está metiendo autogoles.
y está debilitando su fe y está llevando su fe a menos en lugar de llevarla hacia adelante. Usted tiene que hablar con su boca lo que cree en su corazón. Por eso el apóstol dijo en Romanos: esta es la palabra de fe que predicamos, que si creemos con el corazón y confesamos con los labios que Jesús es el Señor, ¿qué dice? Seremos salvos. Entonces habla de creer y ¿qué más? Confesar. Confesar. ¿Cuántos creen que Dios te puede dar para irte de vacaciones con tu familia? Hoy sí, eso les anima, ¿verdad? Entonces, créaselo a Dios. Déjeme hablarle de hablar primero. Háblelo y diga: su palabra dice que si yo me deleito en Él, Él puede conceder las peticiones de mi corazón. Reúna a su familia. Familia, estamos un poco estrechos, pero vamos a pedirle a Dios que nos permita salir de descanso, ¿verdad? Y vamos a pedirle a Dios que nos permita conseguir un viaje o lo que sea. Déjeme hablarle de cosas muy tangibles. Y entonces usted hable la palabra de Dios. Pero ese es un área. ¿Cuál es la otra área de la fe? Que en el caso de Abraham dice la escritura que él no dudó a causa de considerar cómo estaba su cuerpo, sino que miraba a aquel que era fiel para cumplir lo que le había dicho. La segunda parte de la fe tiene que ver con cómo usamos nuestra fe para considerar nuestras situaciones. Ahora, con eso quiero llegar con el asunto de la fe. ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque para eso se necesita inteligencia de Dios. De decir, está bien que yo declare con mi vida, pero también tengo que separar mentalmente y decir, no solo declarando, tengo que considerar sabiamente lo que Dios me dice. Tengo que considerar el consejo de su palabra. Tengo que considerar lo que me ha enseñado esta experiencia bondadosa o dolorosa como haya sido, pero mi fe tiene que desarrollarse y para eso le pido a Dios inteligencia. Para que nosotros seamos instrumentos para que Dios se manifieste, tenemos que abrazar la inteligencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Inteligencia no tiene que ver con saber mucho. Inteligencia tiene que ver con lo que acabo de decirles, con poder separar las cosas, reconocer su origen, reconocer su causa, reconocer sus relaciones y en ese contexto saber entrar. Déjeme hablarle de un ejemplo de inteligencia. ¿Usted recuerda la historia de Vasti en el libro de Esther? ¿Cómo actuó esta mujer? ¿Con inteligencia o no? Era la esposa del rey. Se lo voy a poner así. Cuando nuestro jefe nos habla y nos dice alguien, dice el jefe que estés de inmediato en la oficina, ¿cuánto se tarda usted en llegar? Ahí ahora va a resultar que hasta que usted quiera. ¿Qué hace usted? Voy de inmediato. ¿Por qué, hermano? Dígame algunos ejemplos. ¿Por qué, Eli? ¿Por qué más? ¿Qué más? Porque él paga. Y si se enoja, me corre. ¿De dónde vienen esos razonamientos? De la inteligencia. Entonces uno sabe que si uno recibe ¿cómo se dice? La consideración para un empleo de una persona y esa persona me requiere, soy inteligente y digo, no puedo quedarle mal. No estoy hablando de ser barberos y aduladores, no. Estoy hablando de ser inteligentes. Y decir, si el jefe dijo que de inmediato esté en la oficina, no le digo a mi compañero, dile que me espere, pues, ¿quién se cree? No. Porque usted inteligentemente sabe que si contesta así, le puede costar el trabajo. ¿Sí o no? Pues Vasti, sabiendo que era la esposa del rey, ¿qué hizo? Y le dijeron, dice el rey que te presentes. Soy la reina. ¿Verdad? ¿Yo por qué? Díganle que ahorita voy, que se espere.
¿Qué hizo? No hizo caso. ¿Fue inteligente? No. ¿Qué le pasó a Vasti? Por no ser inteligente, ¿qué le pasó? ¿Cómo se dice? La despojaron, la desplazaron, destituyeron, gracias Eli, del reinado. Nada más y nada menos. Ahora viene Esther. Y a Esther le dice Mardoqueo que siga todos los consejos que le digan en la casa del eunuco, ¿verdad? En la casa de la preparación. ¿Y qué hace Esther? ¿Hace caso o no? Claro que hace caso. ¿Cuánto tiempo tenía que estar en tratamiento? 12 meses, ¿verdad? 6 meses con ciertas especies y otros 6 meses de otra forma. Tenía que estar en tratamiento. ¿Para qué? Para resaltar la belleza. ¿Para qué? Para que llegado el momento se presentara delante de las candidatas para ser la reina ahora en lugar de Vasti. Y dice la Biblia que esta mujer, Esther, hizo caso a todo lo que le dijeron. ¿Fue inteligente o no? ¿Por qué? Porque el eunuco era el encargado de saber los gustos del rey. Y esta mujer dijo, si él conoce los gustos del rey, me conviene hacerle caso a todo lo que me diga. ¿Fue inteligente o no? Claro. ¿A dónde la llevó esa inteligencia? A ser reina. Ahora, siendo reina, le avisan que sus hermanos, los judíos, están en el plan de un hombre malvado que quiere darles muerte a todos. ¿Y qué hace Esther? ¿Se conduce inteligentemente o no? Claro, en lugar de tirarse al drama, ¿verdad? En lugar de rasgarse las vestiduras y vestirse de cilicio y dar argumentos como me duele la cabeza, me duele el corazón, en lugar de hacer eso, dice que ella se sienta a la mesa junto con su esposo y el hombre que estaba planeando. ¿Fue inteligente, sí o no? Sí. Y entonces cuando el esposo la ve, le dice, lo voy a poner en palabras de acá, de nosotros, amor mío, ¿verdad? ¿Qué te pasa, chiquita? Dígame usted, hermana mía, que usted es hermana mía, cuando oyen la voz de su esposo dulcemente, que le dice, mi amor, ¿qué tienes, mi reina? ¿Usted qué dice? ¿Es ahora o nunca? ¿Sí o no, hermana? Todos así. Cuando la esposa te habla y te dice, mi rey, ¿qué quieres? Tú dices, uy, ahorita. Es que, fíjate que, y le dices lo que has estado pensando. ¿Eso de dónde viene? De la inteligencia. Estoy hablando de la inteligencia natural. ¿Qué hizo Esther? Se sienta y dice, no puedo desairar a mi esposo porque la mujer anterior por desaire perdió el reino. Así que se sienta a comer. Pero segundo, dice, voy a estar ahí y que vea que estoy a su lado. Pero si él nota mi tristeza y él me pregunta, será el momento para decirle. Y vea la historia en el libro de Esther. Cuando el rey le dice, ¿qué tienes, mujer? Ella le abre el corazón y conoce usted la historia. Él puso orden y puso en paz, protegió a los judíos y le costó la vida a aquel hombre. ¿Por haber actuado con qué? Con inteligencia. Estoy hablando de la inteligencia del Señor. Necesitamos entonces, además de ser verosímiles, necesitamos, número 2, ser estratégicos, y para eso se requiere que nosotros seamos, número 1, les dije al principio, con propósito, y número 2, inteligentes. Inteligencia. Ponga la mano sobre de alguien y dígale, hermano, Dios bendiga tu inteligencia para vivir con sabiduría, dígale. Se necesita inteligencia, hermanos. Bueno, no voy a ahondar en el tema, quiero avanzar. Solo me faltan 2. El tercer factor que representa el pollino
es que el pollino tenía que ver, como lo dije al principio, con ser montados por personas distinguidas, personas específicas en el área de tener proyectos para las ciudades. Esto nos habla entonces de tres factores: distinguido, preparado y conocedor. Tres cosas, dígalas conmigo: distinguido, preparados y conocedor. Tres cosas, repítaselos a alguien, por favor: distinguido, preparado y conocedor. Cuando usted ve la ofrenda de Caín y de Abel, ¿qué fue lo que distinguió Dios de la vida de estos dos hombres? ¿Su ofrenda o su corazón? Claro. Pero ¿en dónde se veía el corazón? En la ofrenda. Pero no fue la ofrenda la que llamó la atención de Dios. Era el corazón lo que Dios distinguió y dijo: este hombre Abel quiere agradarme, este hombre Caín quiere que yo lo reconozca. Y hubo una distinción. Entonces nosotros tenemos que caminar sabiendo que para ser instrumentos tenemos que distinguirnos, hermanos míos. Pero no solamente es distinguirnos, tenemos que saber de qué y en qué medida nos vamos a distinguir. ¿En qué asunto nos vamos a distinguir? ¿En qué cuestiones vamos a distinguirnos? ¿Verdad? Recuerdo que hace años hubo un incidente en la escuela donde yo estudiaba. Y entonces de repente, ya sabrá, de esos momentos emocionales de los estudiantes. Y entonces, no, pues que vamos a ir a hacer una protesta. Ya ahí va el hermano Ludwig, se sube a los camiones y bajamos a la gente en los camiones. ¿Me imaginan a mí bajando gente en los camiones? Pues bajando gente, en el nombre del Señor, bájese por favor. No, yo cuando vi la escena dije: ¿dónde me metí? Pues ya estaba en el camión y ahí vamos a la delegación y todos afuera de la delegación gritando y diciendo todos los demás groserías, y cada vez que ellos decían una grosería yo nada más levantaba la mano pero no decía nada, y de repente digo: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No le ha pasado que de repente el calor de las cosas lo mete a uno a situaciones hasta que te das cuenta y dices: caray, yo no tendría que estar aquí? Nos ha pasado, nos puede llegar a pasar. El asunto es: ¿cómo nos distinguimos en un asunto así? ¿Cómo? ¿Siendo parte del borlote? ¿Cuál distinción? Ni modo que vayamos en el borlote y le digamos a las autoridades: yo vengo aquí orando por ustedes. Va a decir: perdóneme, pero es parte de la bola usted. Y esa bola está gritando en contra de nosotros. Y esa bola está levantando de una manera su mano equivocada. Usted: sí, pero yo vengo orando. No, usted está en la bola. ¿Cómo nos distinguimos? Haciendo acciones de otro tipo. Por ejemplo, déjeme hablar de un ejemplo. Este sábado que hay la marcha de gloria, que por años, gracias a Dios, ya se ha establecido, y ahí va la iglesia en el distrito y se juntan y cantan y está bien, qué suave, ¿no? Pero es una herramienta, solo una herramienta para distinguir que los cristianos pueden hacer manifestaciones pero que buscan otra cosa, que están buscando hablar de la esperanza en el Señor, que están buscando bendecir a su sociedad, y entonces nos distinguimos. Y para distinguirnos necesitamos dos elementos: prepararnos y ser conocedores. Preparados y conocedores. Necesitamos prepararnos, hermanos míos. Cuando yo doy la clase a los servidores, les digo que hay varias áreas en las que tenemos que prepararnos. La primera, tenemos que saber para qué nos preparó Dios. Porque a veces queremos estar en otro lugar donde Dios no nos ha preparado. ¿Verdad? Se lo voy a poner de este ejemplo con David. Saúl quería que usara su vestidura. Yo me imagino a David tipo tontín con la vestidura de Saúl. O clavillazo, como usted quiera verlo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que Saúl era el más alto de su generación, que los pasaba del cuello de la cabeza para arriba o del hombro. Él era el más alto y David era un jovencito. Así que entonces cuando le dice: ponte mi armadura, por eso David le dice: con esto me andan matando, Saúl. ¿Qué era lo que le estaba diciendo? Esta armadura no fue preparada
para mí. Cuando Dios nos ha dado la vida, nos ha preparado para algo. A todos nosotros, hermanos míos. A todos nos ha dado una gracia, nos ha dado un don y ha dado un tiempo, como dice Eclesiastés. Todo tiene su tiempo. Entonces, cuando nosotros nos preparamos, implica saber para qué nos ha preparado Dios. Usted necesita tener urgencia santa, no de desesperación, sino de interés en el corazón de saber para qué me has preparado, Señor. ¿Para qué? ¿Se acuerdan de la película del chanfle? Uy, ¿todos son de Parchís para acá o qué no? ¿Sí se acuerdan? ¿No? Búsquela ahí en las películas viejitas. Ese hombre era aguador del equipo, pero ¿cómo hacía las cosas? Digo, hacía sus errores, pero lo que hacía, ¿cómo lo hacía? Con ganas. Él se emocionaba con su equipo, aunque solo era el aguador. Pero gracias a él, sus jugadores tenían surtido de agua para refrescarse. Era su parte. ¿Se imagina usted en el caso ¿cómo se llama? Del arca de Noé? ¿Se imagina usted a los animales que entraron? ¿Y para qué vamos a entrar? ¿Y cuál es el propósito? Y te platicaban a ti el plan y la estrategia. No, hay que darnos nuestro caché para que nos dé nuestro lugar. No, cada quien había tomado su lugar. ¿Para qué? Para darle continuidad al plan de Dios. Cada uno. Hermanos míos, todos somos importantes en las manos de Dios. Todos. Se lo voy a decir a ver si alguien lo cree. Todos somos importantes en las manos de Dios. Todos. Pero para fungir adecuadamente necesitamos saber nuestro lugar. Necesitamos saberlo. Necesitamos saberlo. Así que bueno, ¿para qué me preparó Dios? Segundo, cuando hablamos de preparación tenemos que saber que hay que prepararnos espiritualmente. ¿Sabe que hay cosas espirituales que nos son estorbo para entrar en la utilidad de Dios? Porque no estamos preparados en nuestro corazón. Estamos cargando con cosas que no debiéramos cargar. Estamos teniendo ideas que no debemos tener. Estamos hablando de algo en nuestro corazón que no debemos o no estamos enfocando bien. Y eso nos desajusta en nuestro corazón. Yo les he platicado que cuando yo comencé a servir a Dios, llegó un momento en que me extravié en el sentido de cómo hacerlo. Recuerdo que llegué a la iglesia donde llegué y el hermano que dirigía se desafinaba. Y entonces yo decía, ya se desafinó. Y yo me ponía bíblico. Y decía que no, la Biblia dice que los entendidos en la música eran puestos para dirigir. Y yo decía, ¿por qué ese hermano está puesto ahí si es desafinado? Y entonces en la alabanza, una buena parte se me iba. ¿Le ha pasado a usted cuando va manejando al lado de alguien? No, cuando va de copiloto al lado de alguien que apenas está empezando a manejar. ¿A cuánto les ha pasado esa experiencia aterradora? Digan. Tu mente ya se va activando. Frena, clutch, espérate, frénale, direccional, ponla, ¿verdad? Saca la lengua aunque sea. Y vas pensando todo. Porque es muy natural. Así que imagínese a un director de alabanza llegando a una iglesia y viendo a directores de alabanza con un mal corazón. Un corazón que se había enfermado. No estaba preparado para seguir sirviendo. Y entonces yo veía cómo se equivocaban y yo decía, ¿por qué? Y yo decía esto y yo decía, luego más cuando hablé con el líder de alabanza y le dije, hermano, aquí estoy para servir. Yo dije, me va a decir, hermano, gracias, venga, ayúdanos. Y no me hizo ni caso. Y yo le dije a Dios, Señor, ¿por qué me trajiste a este lugar? El día que descubrí para qué me había traído el Señor fue cuando, con lágrimas en los ojos, empecé en medio de la alabanza a alabar a Dios
y le dije, Señor, cuánto anhelo servirte. En ese momento el Señor me dijo, ahora puedes servirme, porque tú querías servirme, pero habías dejado de entender lo que era anhelar servirme. ¿Por qué causa? Porque había dejado de estar preparado. Hermanos míos, si vamos a ser eficaces en nuestra generación, hay que prepararnos. Hay que preparar nuestro corazón, dejarlo adecuado para el Señor, para que podamos hacer su voluntad y ser agudos con lo que Él quiere hacer a través de nuestra vida. Dígale al que está a su lado que el Señor te ayude a prepararte en tu espíritu, hermano. Este fue el tercero, ¿verdad? Y les decía yo que además de preparado, conocedor. Para ser instrumento en las manos de Dios hay que ser conocedores. Conocer. Adquirir conocimiento, dice la Escritura. Hijo mío, busca sabiduría, dice, pero también inteligencia. Tenemos que conocer a Dios, hermanos míos. Tenemos que conocer su corazón. No solamente lo que nos pide, sino lo que hay en su corazón. Ya les he dado este ejemplo muchas veces. Cuando una ama de casa le dice a sus hijos, hijo, ayúdame a lavar los trastes. Ayúdame a lavar los trastes es una instrucción. Pero el corazón es este, hijo, cuánto me gustaría que tomes parte en la limpieza de la casa. Ese es el corazón. Entonces, cuando Dios nos dice algo, hay que obedecerlo. Pero cuando no nos dice algo, hay que conocer su corazón. ¿Me explico? Y hay que conocerlo para poder actuar en consecuencia en nuestro tiempo y en el lugar en donde nosotros estamos. Bien, el último punto, quiero cerrar porque quiero orar juntos en esta noche. Cuando el Señor estaba montado en un pollino, como ya lo explicamos, y representaba a aquel ingeniero o arquitecto, como quiera usted llamarle, o perito, constructor. ¿Qué representaba un perito constructor? Representaba una idea que estaba por venir y un proyecto que se iba a realizar. Es como cuando entre los amigos llega el que invita. Entonces cuando llega el que invita, no falta uno, dos, que tres que dice, ya llegó, se va a poner la cosa buena. Porque ya saben que va a traer el refresco, que va a traer los chicharrones, porque es el que siempre le gusta traer las cosas para compartir en el momento. Entonces, cuando alguien llega, como en este caso el Señor, Él era representante de lo que venía. Para servir a Dios, debemos darnos cuenta que la gente necesita ver en nosotros lo que puede venir a sus vidas. Lo voy a repetir. Para que la gente voltee su mirada hacia la iglesia, no hacia Dios, hacia la iglesia, necesita, hacia la iglesia como contexto del canal de Dios, a eso me refiero. Necesita ver en la iglesia lo que puede venir a sus vidas. Por eso bien dicha la frase de algunas personas que han tenido una mala experiencia con cristianos que dicen, si eso es ser cristiano, no quiero nada. Bien dicha en el sentido del reflejo que están dando. Mal dicha en el sentido de tú busca a Dios y ese es otro asunto. Pero necesitamos darnos cuenta que así es. Cierto o no, cuando hay una mala experiencia con algo, usted marca una pauta diferente en ese lugar. ¿Por qué? Porque le habla de lo que sucedió. Cuando la gente ve en nosotros lo que puede venir sobre de ellos, nos vamos a convertir en un factor de atracción hacia el Señor. La gente va a desear, y dice la Biblia así, no lo digo yo, le dijo a Israel, y serás tierra deseable. ¿Quién lo dijo? Jehová de los ejércitos. Serás tierra deseable, tierra deseable, y pondré mi nombre sobre esta casa, dijo el Señor. Cuando habla de tierra deseable es eso, algo que se añora tener. ¿Cómo vamos a ser instrumento en las manos de Dios si la gente no anhela lo que nosotros tenemos? La gente tiene que ver en nosotros lo que ellos pueden recibir. Paz, gracia, ¿verdad? Que llega el compañero y te dice, ¿a ti cómo te va con tu esposa? De maravilla, hermano.
Mira, tener a Dios nos cambia la vida. Pero si llegas con el compañero, primero con cara de torta aplastada, ¿verdad? Así. No me digas, te enojaste con tu esposa. ¿Qué comes que adivinas, carnal? La gente va a decir, bueno, pues es igual. No estoy diciendo que no hay problemas, claro que los hay. Pero si en medio de los problemas buscamos a Dios, siempre vamos a tener lo deseable para la gente que necesita a Cristo. Siempre, hermanos míos. Así que necesitamos, por último, ser personas que representemos lo que está por venir. Por eso cuando hablamos de mejoras, restauración, salud, bienestar, armonía, paz, no solo tiene que ver con nosotros, tiene que ver con poder ser un instrumento donde el Señor se monte y cuando vean al Señor montado sobre nosotros digan, esto es lo que puede venir sobre mi vida. Otra vez alegría, esperanza, restauración, consuelo, sanidad, dejar el pecado atrás, cambiar de vida, santificación, un nuevo estilo de vida que esté lejos de las ataduras del pecado y la gente entonces diga, yo necesito al Señor que tú tienes sobre tu vida. Necesitamos eso, hermanos míos. 4 cosas, vamos a repetirlas para cerrar. ¿Cuál fue la primera? Tenemos que ser verosímiles. Y eso tiene que ver con congruentes y genuinos. Genuinos. Segundo, tenemos que ser estratégicos. Y eso tiene que ver con propósito e inteligencia. Digan fuerte conmigo, propósito e inteligencia. Tercero, tenemos que ser distinguidos, preparados y conocedores. Distinguido, preparados y conocedores. Eso era lo que representaba Jesús sentado sobre el pollino. Es decir, el pollino le dio al maestro esa escena para que la gente supiera, ahí viene alguien distinguido que trae un proyecto, que sabe lo que va a hacer y que está preparado para hacerlo. Eso es lo que necesita la iglesia. Por eso yo decía, los cristianos que van a tener buen efecto en la política son cristianos que sean distinguidos, preparados y conocedores. No nada más que quieran llevar el mensaje del evangelio a la política, no, que sepan hacer política, que sepan respetar la política, que se preparen en cuestiones de política y que ahí vayan y lleven la presencia de Dios con integridad, pero conocedores. Nada de que hay aquí algún candidato que ame a Dios para que se lance de político. No. ¿Qué? ¿Porque es cristiano que se lance de político? No. Está preparado, es conocedor, sabe que para eso Dios lo preparó, entonces láncese a la política. El último punto, el tercero, sí, ¿verdad? El último, tenemos que ser representantes de lo que está por venir. Y eso que va a generar que seamos un canal de atracción hacia Dios. Que la gente desee, como dice la escritura ahí en Crónicas, que seamos tierra deseable para los demás. Tierra deseable. ¿Por qué causa? Porque nosotros tenemos lo que otros no tienen, pero necesitan. Porque nosotros ofrecemos lo que de gracia hemos recibido. Así nos hacemos deseables, hermanos, para con la gente. No se trata de dar conocimientos humanistas. Se trata de hablar, como dijo el apóstol Pablo, palabras, ¿verdad? No de humana sabiduría, sino que tienen la demostración de ¿qué? Del poder ¿de quién? De Dios. Que cuando tú hables con alguien, le digas, ten calma, Dios está contigo. No solo hable tu conocimiento, hable el poder de Dios en tu vida. Y cuando le digas a alguien, ten calma, el Espíritu de Dios venga sobre esa persona y traiga paz. Y la gente sin entender diga, ¿sabes qué? Cuando me dijiste que tuviera calma, me vino una tranquilidad aquí adentro. ¿Me explico? 4 elementos para ser instrumentos del cumplimiento de Dios. Hoy en día vemos a la gente hacer memoria de lo que Jesús hizo.
pero tal vez 364 días olvidarse de ello. Dios necesita gente sobre la cual pueda mostrarse al mundo todos los días, hermanos míos, con el compañero de trabajo, en la escuela, donde sea, en el viaje, en el transporte, mostrarle al mundo lo que el Señor quiere para ellos. Y estos son los instrumentos adecuados en tiempo, ¿verdad? Y en lugar, como lo fue este pollino. Yo quiero invitarles a que oremos esta noche. La semana que entra continuaremos con el tema de ministrar el alma. Pero hoy quiero invitarles a que pidamos a Dios ser instrumentos y podamos entender en dónde Dios nos ha puesto y qué es lo que el Señor quiere hacer en nosotros y para nosotros y por medio de nosotros. No nos desconectemos, hermanos míos, del corazón de Dios. No dejemos que los problemas nos distraigan. No dejemos que la tristeza nos saque del rumbo de lo que Dios, que la preocupación, ni siquiera los anhelos. Mejor deleitémonos en Él para que Él conceda los anhelos del corazón. Inclina tu rostro y vamos a orar. Tómate por favor un minuto. Y habla con el Señor. Háblale acerca de estas 4 cosas. Dile al Señor, ayúdame a ser verosímil, Señor. No perfecto, verosímil. Que haya congruencia en mi vida. Que no haya fingimiento en mi vida, Señor. Que no haya doblez en mi corazón. Ayúdame a ser, Señor, inteligente. Ayúdame a ser gente de propósito. Para mi familia, para mi esposa, para mis hijos. Gracias, Señor. Señor, sin duda que tú has hecho ya todo por nosotros. Estos días la gente recuerda de la obra que tú hiciste. Nosotros desde luego, Señor, la tenemos en el corazón. ¿Qué significó tu obra, Señor? Significó que tú nos reconciliaste con el Padre. Significó que nos sustituiste, Señor, en la cruz. Significó también, Señor, que nos redimiste y pagaste el precio de nuestra culpa por el pecado. Pero también, Señor, significa que trajiste sobre nosotros y nos sacaste de enemistad con Dios y nos reconciliaste. Has hecho todo para nosotros, Señor. Nosotros queremos ser personas que aprovechemos esa verdad. Ayúdanos, Espíritu Santo, cada día a entender lo glorioso y grandioso de tu salvación sobre nuestras vidas.
Y parte de eso, Señor, es ser instrumentos. Ser instrumentos en tus manos. Estar dispuestos para ti. Estar dispuestos, Señor, para lo que tú haces. Estar dispuestos para lo que tú quieres. Estar dispuestos, Señor, a lo que tú deseas. Estar dispuestos a como tú lo quieres, cuando tú lo quieres. Estar dispuestos cuando nos sacas, Señor, de la gaveta, y estar dispuestos cuando nos metes a la gaveta. Como aquel hombre Felipe, Señor, que se conoce por haber hablado a aquel eunuco. Ananías, Señor, y algunas historias de personajes que salieron, Señor, de tu gaveta en un momento, pero después volvieron a estar en el anonimato. Ayúdanos a nosotros a tener la actitud y el lugar correctos para que nosotros podamos, Señor, hacer lo debido en este tiempo. En el nombre de Jesús. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo. A ti, el todopoderoso, el que es y que será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Dígaselo al Señor. A ti, el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que
siempre viva en tu voluntad. Quiero pedirte un favor esta noche, y es que tomes la mano de alguien y me ayudes a orar para bendecirlo en su vida, en la vida de él, pero bendecirlo para que seamos instrumentos, hermanos. Mira, nosotros necesitamos ser instrumentos para lo que Dios quiere hacer sobre de otros, pero también necesitamos ser instrumentos para lo que Dios quiere hacer en nosotros. Cuando se habla de un instrumento, se habla de un elemento que es útil para el fin que se busca. Y nosotros o nos hacemos candidatos o nos hacemos personas no elegibles para Dios. Todos nosotros. A veces es solo una palabra, a veces es solo una oración. A veces hay gente que no puede recibir consuelo porque está enojada. Y Dios le dice, tienes que perdonar. Y cuando perdones, vas a recibir mi consuelo. Y entonces la gente no quiere perdonar y dice, Señor, pero consuélame. Y Dios le dice, quiero que seas mi instrumento. Perdona para que mi tranquilidad y gozo y paz venga sobre tu vida. Hay otros que le estamos pidiendo a Dios algo y la incredulidad nos está estorbando, y Dios te dice, renuncia a tu incredulidad y haz algo que demuestre que has renunciado a tu incredulidad. Y cuando tú lo hagas, serás instrumento para que lo que has esperado se cumpla en tu vida. Hay cosas que llevan tiempo, hermanos, pero hay otras que tan solo con una palabra pueden cambiar las cosas. Por eso Eliseo le dijo al rey, si hubieras golpeado sin parar, ¿verdad?, hubieras vencido hasta terminar a tus enemigos. Antes de terminar la reunión, bendice a alguien y dile, Señor, yo quiero ser instrumento en esta noche para él, pero quiero bendecirlo para que él sea instrumento del cumplimiento de tus propósitos en este tiempo. Comienza a orar. Bendícelo, ministralo, hermano. No tiene que estar alguien en problemas para ministrarlo. Habla sobre de él las bondades de Dios, las bienaventuranzas del Señor sobre el que cree en él. Háblalas sobre de él. Bendice su vida, su casa, el fruto de sus manos. Bendice los anhelos que él tiene en su vida, que sean puestos delante de Dios y que nunca sean estorbo entre él y Dios. Que sean un canal para que Dios se glorifique en ese hombre, en esa mujer. Bendícelo para que pueda descubrir el sentido y propósito de las cosas que han ocurrido en su vida y que están pasando, pero que hay alguien mayor que está en él, que es Dios, que le da sentido a todo lo que ocurra. Señor, queremos ser instrumentos de tu deseo, de tu voluntad, Señor. Queremos ser instrumentos de tu propósito para nuestra vida. Queremos ser instrumentos para que otros reciban, Señor, de ti según tu propósito, pero según el tiempo en el que estamos. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio
sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Esa es nuestra oración, Señor. Y yo bendigo a tu iglesia con esa oración, Padre. En el nombre de Jesús declaro que somos gente, no solamente instrumentos en términos abiertos, sino en el tiempo, Señor, en el que estamos para cumplir tus propósitos. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a despedirnos de esta reunión. Vamos a terminar ofrendando para aquellos que dispongan su corazón para ofrendar, que hayan preparado su... Jesús, eres mi buen pastor.